de referencia que ha presentado para Brasil, ¿cuáles han sido los criterios que han tenido en cuenta para establecer el año base para estos niveles de referencia? Habla de, por ejemplo, ya tienen unos mapas desde los 90, después trabajan sobre el 2001, 2005, 2006, o sea, pero ¿cuáles son los criterios que han tenido en cuenta para establecer esos años de referencia? Perfecto. Leticia, voy a colectar un poco más de preguntas para darte después un espacio. Ludovino, tú tenías pregunta. Sí, Leticia, gracias también por la presentación, muy clara, muy técnica también, mas muy clara. Gostaria de te hacer una pregunta que está relacionada con la clareza con que distinguiste la cuestión de NAMAS de la cuestión de pagos por resultados y, por tanto, el cálculo y la definición del FREL. Y gostaria que pudieses detallar más esto, las diferencias específicas entre las dos cosas y cómo esto implica dentro de la estrategia nacional. Muchas gracias. Tengo otra pregunta acá de Ecuador, si no me equivoco, ¿sí? Gracias, Leticia, por la presentación. Yo tenía dos preguntas bien puntuales. La una es sobre el baseline de nada más, ¿este se refiere a todos los sectores, a emisiones de todos los sectores, o es diferenciado, es un baseline diferente por emisiones de sector? Y la otra era, ¿cuál es el criterio en base al cual para el nivel de referencia con Noruega o para el actual, en base a qué criterios se están planteando los adjustments de cada 5 años? Muchas gracias, María, por esas preguntas. Tengo Argentina levantada, no sé si tiene una pregunta, por favor. Gracias. Bueno, más que nada un comentario de agradecer la muy buena presentación y agradecer también, bueno, a Brasil el liderazgo en este tema, que es muy importante para todos los países. Y en relación a eso, nada más quería preguntar si había posibilidades de, digamos, que Brasil compartiera y ayudara a otros países a establecer su nivel de referencia, qué posibilidades de eso hay en relación a este muy buen trabajo que han hecho. Muchas gracias, Leandro. Tengo otra pregunta de Ecuador, me voy a cruzar, perdón. Me dá espaço para responder. Gracias, Leticia, por tu presentación. Bueno, mi pregunta iba enfocada a que ustedes, por ejemplo, hacen como un periodo histórico de nivel de referencia que comienza en el año 96, pero luego ustedes establecen unos periodos de 5 años. Entonces, creo que complementa mi pregunta con la colega de Paraguay. Quería que me expliques en base a qué criterios ustedes consideran esos periodos de cada 5 años. Okay, a lot of questions. This is a preview for the ICA process, I guess, but it's good. Let's go. So starting from the question from Paraguay. The question from Paraguay, which was a question that came about with other countries. So I don't know if it's possible to go back, and I don't know if the data is there, but in terms of the emissions profile from Brazil, 1994 and 1995, you have a spike in deforestation. There are many theories for why that has happened. Some of them are related to political reasons or the prices of commodities and things like that, but it's an outliner on the curve of deforestation. If we added the information from 1994 and 1995, it's not, is it showing? No, it starts in, anyways. So just like you have this spike here, you had another one in 94 and 95 before here. And if you put both of them, this line, where is it? Anyways, the line here. So this would probably be more like up here, because the two spikes would drive the line up.
when we were, which we could do it from 1988 because that's since when we have the information. But in the process of negotiating with Norway and considering the amount of these reductions,